La colección empezó de forma casual. Al final, todos los aficionados al mundo del motor, más que menos, cuando somos pequeños, nos gusta tener cosas. Recuerdo cuando era pequeño y iba con mi padre al circuito y todo lo que tuviera que ver con el circuito gustaba. Una camiseta, una gorra, incluso algún pequeño boli, era como, ostras, viene del circuito, tiene algo, viene del circuito. Y un día, de repente, pues vino un cochecito pequeño, te hablo cuando tenía yo 6 añitos o 7, y era un cochecito con el cual yo empezaba a jugar y era de carreras, era un Fórmula 1. Y ese cochecito empezó a ser 1, empezó a ser 2, cochecitos con los cuales jugar, y en ningún momento la intención era coleccionar, mi intención era jugar y disfrutar de esos cochecitos. Y con la edad te vas dando cuenta de que hay gente que los colecciona, que hay gente que dice, estos cochecitos con los cuales jugábamos pueden ser bonitos en un sitio y pueden formar parte de algo muy bonito. La colección como tal empezó cuando yo tenía unos quizás 13 años o algo así. Y esta colección está centrada sobre todo, toco todas las categorías, pero sobre todo son monoplazas de Fórmula 1. Es, digamos, donde hay mayor muestra de ellos. Tengo contados a día de hoy y espero que vayan a más. En cuanto a monoplazas de Fórmula 1, 100 unidades. Luego tenemos World Rally Car, que son unas 50. Luego tenemos Le Mans, que andan sobre los 30. Y ese es un poco el montante total, tocar todas las disciplinas del automovilismo, más o menos. Aquí, por ejemplo, también hay memorabilia, que la memorabilia es poseer ciertos elementos fuera de las miniaturas, ya sean carteles, incluso piezas de coches, que formen parte de todo este mundo. Entonces aquí, por decirlo así, tenemos un buen equilibrio entre lo que son las miniaturas como tal y la memorabilia, que hay carteles, piezas, entradas, incluso peculiaridades como pequeños sellos, etcétera, etcétera. En cuanto a lo del gran volumen que hay sobre Schumacher, es evidente. Referente a mí, Schumacher fue el primer piloto que yo vi en persona, el cual ganó un gran premio en Montmeló, cuando yo era muy pequeñito. Cuando yo era pequeñito me gustaban los coches rojos, y esos coches rojos, un día mi padre me dijo, vamos al circuito. Y en Montmeló era la Fórmula 1, era el año 96, y yo vi a un señor con un coche rojo que ganaba. Y ese señor con el coche rojo era Michael Schumacher, que casualmente fue la primera victoria con un Ferrari de Michael Schumacher. Y a partir de aquí vino toda la leyenda del Kaiser. Entonces, siempre con un toque un poco heterogéneo, pero la figura del Kaiser está más presente quizás, ¿no? Hay colecciones de monoplazas de 1.18, hay gorras, o sea, un poco más en memorabilia, incluso una réplica de su casco. Entonces es esta presencia como ferrarista que siempre gana un poquito más la presencia respecto al resto de cosas. Y obviamente, como no, una parte pequeñita dedicada a los Auto Bianchi, que como ya más o menos sabéis dentro de Retro Racing, poseo uno y soy muy fan de los Auto Bianchi, y hay una pequeña parte dedicada a lo poquísimo que hay de Auto Bianchi, porque de Auto Bianchi no hay mucha cosa. No ha sido un modelo el cual el coleccionismo le haya dado un poco el espacio quizás que se merece. Entonces, bueno, hay una pequeña muestra de 1.43, 1.24, 1.18, un poco lo que he recogido yo, y esos también ocupan un espacio especial y quizás único. Hay poquitas cosas de Auto Bianchi y más o menos todas están representadas. En cuanto a lo que aporta a mí, como imagino que a todo coleccionista y a todo apasionado del motor, porque creo que todo apasionado del motor tiene una parte de coleccionista en su vertiente más variante, ya sea memorabilia, miniaturas, fotografías incluso, aporta un punto de reunión, digamos, con la afición. Llegar un mal día después de trabajar y dejarlo todo, no querer saber nada y simplemente estar aquí, mirar todo, toquetear, revisar, recolocar a veces. Te da ese punto de decir, estoy en este pequeño santuario, que puede ser esto, que es este sitio en el cual, mira, aquí todo está bien, aquí es un buen sitio en el que estar, incluso cuando vienen amigos, aficionados, charlamos, comentamos, miramos.
Entonces es un punto de reunión, un punto de tranquilidad, un punto donde decir, mirad, yo soy esto. Hay ejemplos exclusivos, sobre todo centrados, como hemos hablado antes, en el caso de Michael Schumacher. Hay casos concretos que son piezas un poco más específicas, como puede ser el Ligier, con el que hizo una pretemporada en el 93, que es un modelo muy específico. También se puede encontrar el primer Ferrari que él probó, que no fue el Ferrari del 96, sino el Ferrari del 95, que casualmente fue el último Ferrari con motor V12, es decir, se juntó el primer monoplaza de Michael, que fue el último V12, fue una comunión un tanto especial, y luego coches tales como el único modelo de una presentación, que luego no fue el modelo que corrió, con una decoración exclusiva. De esos podemos encontrar varios ejemplos también, como también podemos encontrar casos como pequeños vehículos de asistencia, con su decoración en concreto, como por ejemplo Abarth, Michelin. Llegado al caso, con más maña que recursos, pues me he atrevido a hacer pequeños dioramitas, pequeños ejemplos de cómo podía ser la Mille Miglia en los 50, con un pequeño Renault 4x4 e intentando iluminarlo por dentro, o incluso coger algún modelo en concreto y recrearlo desde cero con resina. Pequeñas modificaciones para tener ese coche en concreto que a lo mejor no está en el mercado, pero con un poco de habilidad pues puedes tener ese modelo en concreto que ha sido especial para ti o simplemente no se ha hecho y es único. El primero de ellos, quizás, que me gustaría remarcar es el SEAT Toledo del Europeo de Turismos, antes de que fuera el Mundial de Turismos, del año 2003. Es modelo de slot y además hay la particularidad de que yo con ese modelo de slot empecé a correr mis primeras carreras de, vamos a decir, competición, por decirlo así, dentro de un mundo muy amateur. Y con ese coche tengo mucho cariño porque esa unidad en concreto, junto con mi amigo Albert, que luego fue copiloto mío en el Costa Brava, él ya corría en slot y él empezó a darme los primeros pasos de cómo preparar un coche, digamos, de caja, un coche comercial, a un coche de slot. Y ese coche posteriormente fue firmado por Jordi Gené, mucho tiempo después, y ya fue un poco como la cuadratura del círculo de ese coche en concreto. Otro modelo que sí que podíamos considerar como especial sería el Ferrari F2004, porque ese modelo fue dentro de todos los años en el cual el Kaiser dominó, que fue desde el 2000 al 2004. El 2004 fue un año especial, fue el año quizás más grande, fue un poco el enésimo exponente de cómo alguien puede hacer algo casi perfecto. Fue la temporada perfecta y ese coche quizás engloba la perfección dentro de lo que supone. Un coche que vi en directo, un coche que era espectacular, un coche rapidísimo y que hizo la cuadratura del círculo de un año perfecto. Otro modelo que me gustaría destacar dentro de la colección es el BMW 315, que era un pequeño modelo que se hizo en los años 30. Era un pequeño vehículo de servicio que se hizo después de la Primera Guerra Mundial para poder abastecer, ya que por aquel entonces no había ningún vehículo el cual pudiera ser polivalente, por decirlo así. Entonces BMW creó una pequeña furgoneta, el cual también podía ser un pequeño turismo, y se hizo muy popular porque fue el primero que estableció el eslogan Teile Naille, que quiere decir piezas al momento, por decirlo así. Y no es tanto especial por la singularidad del modelo, que sí que lo es, sino por la obsesión llevada al detalle de este modelo, el cual tiene sus herramientas, tonos diferentes de tapicería y diferentes tactos a la tapicería, todo el detalle del motor, es decir, abrirlo es descubrir todos los detalles de lo que suponía este modelito en concreto. El segundo que sí que me gustaría destacar sería el Brabham, el BT44/2, que fue el monoplaza, en concreto este con el que Emilio de Villota intentó clasificarse para el Gran Premio de Jarama del 76. Esta decoración que tiene además imita la decoración oficial que tuvo en su momento el Brabham
y que además el diseñador, que era español, que era José Antonio Díaz Obregón, y era el encargado de las demás decoraciones, hizo un resultado muy bueno, muy conseguido. Además tiene esta decoración tan específica de Visite Cuenca y todo eso, que lo hace muy peculiar, muy español, muy nuestro. Y el último, y para mí quizás el más especial, como no, tenía que ser un Auto Bianchi, que es un Auto Bianchi 1.18 de la firma Solido. En concreto no es un sexta serie como el mío, sino que es un quinta serie, que es el modelo quizás que más se le asemeja, pero es el modelo más especial por cuestiones obvias, por tener uno, por haber corrido con uno y porque es muy fiel al original. Y este modelo más adelante, con el tiempo, será una réplica lo más fiel posible a ese coche con el que yo he corrido, por ejemplo, el Costa Brava o el Rally dels Volcans. O sea que será casi una de las piezas protagonistas de toda la colección. Lo que faltaría en esta colección quizás sería primero más espacio, porque al final el problema siempre es el espacio. Estamos en un piso en Barcelona en el cual tiene los metros que tiene y esta es una habitación entera dedicado a ello. Entonces, en esta colección siempre he pensado que haría falta un sitio de contenido multimedia, es decir, un lugar en el cual nosotros, para acabar de rematarlo, podamos tener un sitio para ver las carreras, ver aquellas carreras que ya se han hecho, poder ver juntos con amigos vídeos, es decir, ese pequeño punto multimedia, incluso jugar a videojuegos si se diera el caso, algo mucho más interactivo, no tan pasivo, porque al final una colección es muy pasiva. Tú ves y no hay nada más. Faltaría ese toque un poco de poder ver, poder comentar, más virtual, más dinámico quizás.